Timothy, ¿De dónde eres? de Canadá, de Quebec en Canadá, Montreal. ¿Qué haces aquí un canadiense aquí en los Castells de Tothom? Es que es una cosa fantástica. Yo vivo aquí muy cerca de la plaza y encuentro algunos de ellos y me encanta la cultura de las collas. Es muy colectivo y muy fantástico, creo. ¿Conocías a alguien y te dijo ven a la colla o...? Sí, un hombre, un día en la calle, sí. ¿Y se lo recomendarías a más personas? ¿Qué? ¿Lo aconsejarías que vinieran a la colla? Sí, sí. No, porque es un... No, well, porque me gustan las cosas de cultura catalán aquí también. Y también esta forma de estructura del base y que hay poder en el base, me encanta. Es fantástico. ¿Tú subes arriba o estás en la base, la piña? Tengo una mala espalda. Solamente soporte. Yeah. Gracias. Gracias. ¿De dónde eres? ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Luna. Luna, ¿de dónde eres, Luna? China. Me llamo Elena. Soy de China. ¿Cuánto tiempo lleváis en Cataluña? Bueno, yo llevo 2 años aquí. También es ¿Eres la mamá de...? Sí, mamá. Y el hecho de participar del proyecto de Castell, ¿cómo fue? Y bueno, explícanos un poquito cómo... Bueno, al inicio fue algo muy sencillo, porque había visto los ensayos, cómo lo hacían, y bueno, un día bajé y bueno, les pregunté si podía juntarme a la colla. Me dijo, sí, tenemos un proyecto que trata de juntar muchas nacionalidades, y entonces me apunté, y fue a los ensayos, y ahora es la segunda edición que estamos haciendo. Bueno, al inicio costó un poquito, pero luego cuando vas al ensayo te vas enseñando un poquito cómo se puede soportar esto y sobre todo nunca mirar hacia abajo. Ahí pones así, coges cariño y al final es como una persona que se está acostumbrada. Y aparte de participar en el Castell en sí, a nivel de lo que es la relación con la colla, que te han transmitido, qué es lo que vives en Bueno, sí, me han transmitido muchas valores, la verdad, porque ha sido como una aula de acogida, pero más cultural para mí, porque era como la cultura catalana no tenía nada de nada. Bueno, cuando llegué con la colla esta, me enseñaba un poquito cómo se tiene que hacer las cosas, y luego con el tiempo fui aprendiendo un poquito sobre cómo funcionan las collas, de Cataluña y todo, y de la cultura. Así que fue como algo para ayudarme a integrarme más. Muy bien. ¿Y tú cómo entraste en la colla? ¿Conocías a alguien? ¿En la colla de Castellers? mi mamá, hablas castellés. ¿Y te gusta? ¿No te da miedo subir allí tan arriba? Muy bien. ¿Te da miedo? ¿Y por qué subes? Porque me gusta. ¿Tú también? ¿También estás en la colla? ¿También estás con ella? Sí, También. me gusta. ¿Y también subes en altura o no? Sí, También subes. ya sé. Sí, también. ¿Y por qué? ¿Cómo te llamas? Belisario, ¿Y de dónde eres? de Bolivia, De Bolivia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Cataluña? 14 años. Llevas un montón de tiempo. Sí. ¿Y el hecho de participar en Castell de Tothom? Bueno, es más que todo para sentirme integrado y además Castell de Tothom, hay mucha gente de todos los países, casi por decir, somos casi como de 170 países y me gusta formar parte de este grupo. ¿Qué te encuentras en la colla de Castells? ¿Qué valores te transmiten? Bueno, más que todo esto de integrarnos, ¿no? Y hacer actividades colectivas, conocer más gente, más culturas, es esto. ¿Tú subes también al castillo? ¿Eres de los que subes pisos o estás en la... No, estoy en Contrafort, sí. ¿Recomendarías a más gente participar de esta...? Sí, sí, claro. Todo el mundo está invitado a participar de distintos países, que es una experiencia única. Muy bien, muchas gracias. A ti. La piña. Sí, hasta luego. Hasta ahora. Com et dius? Em dic Eduardo Alessandria. I aquest accent, d'on ets? Bueno, soc de Badalona, fa 16 anys, però soc argentí de Mar del Plata. I participes de la colla del projecte de Castell de Tothom? Bueno, participo de manera molt humil, perquè l'Albert Forqué em va convocar fa temps i el Rodolfo Eloyo també, que és company meu d'Òmnium,
i fa 2 anys, diria sí, 2 anys vaig participar fent pinya, lògicament, perquè no tinc cap formació per fer gaire cosa, i avui, que era el tercer any, no he pogut venir perquè bueno, hi ha hagut eleccions a l'Argentina, precisament, la cursa d'orientació solidària a la Salut Alta, a Badalona, molta cosa. I, bueno, he pogut venir, però tard, per fer una mica de caliu i donar suport només. I què t'ha ensenyat la colla? Quins valors? Què és el que es viu allà dins de la colla castellera? Bueno, el valor més important és la solidaritat, la feina transversal i col·lectiva, perquè clar, tu no saps res, però t'expliquen els 4 conceptes bàsics i tu col·labores des de baix perquè això pugui anar molt a dalt. I crec que com metàfora d'una ciutat també és molt maca, no? Pels que venim de fora, aquesta lectura que fem de per què és tan important el món casteller per a Catalunya i per què és tan diferent a coses que es fan en altres puestos, i jo crec que és un motiu d'orgull i valors els millors, no? De treballar en equip. A més de que la transversalitat que tu trobes, que crec que fa diferent aquesta colla, perquè trobes gent de tot arreu. O sigui, realment és un reflexe, crec, de que és Santa Coloma també com teixit social. ¿Cómo te llamas? Leandro. Mía. Mía. ¿Cuántos años tienes, Mía? 6 añitos. ¿Llevas mucho tiempo aquí en Cataluña? Mira, hace 1 año y 8 meses que yo llegué y ella sí llegó en enero de este año. Somos de Venezuela. Y el hecho de entrar aquí, siendo de Venezuela, entrar en la colla castellera, ¿cómo fue? ¿Conocíais a alguien? ¿Os lo habían recomendado? Siempre que pasábamos veíamos los castillos y nos gustaba, y un día estaban haciendo un ensayo en una plaza, pasábamos, nos preguntaban si queríamos probar, bueno, a ella le preguntaron y ya desde aquí nos engancharon. ¿Y a ti, Mía, te gusta el castell, subir a la altura, te da miedo? No. ¿Y te dijo papá que subieras y tú? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes muchos amiguitos dentro de la colla? Muchos. Muchos. Muy bien. ¿Y para ti qué supone participar del proyecto? Oye, mira, es muy emocionante y vivirlo no es tanto como verlo. En la posición que hagas, hecho debajo, de segundo, tercio, y en todas, de verdad que tiene un reto y es mucho más difícil de lo que se ve. ¿Y por qué se lo dijiste a tu hija? ¿Qué piensas? ¿Que los valores que transmite la colla son importantes para ella? Sí, claro. Aquí somos como una pequeña familia, te enseñan eso y de verdad que nos gusta. ¿No? ¿De qué colla sois? Que no os he preguntado. Colla Yoba Chiquet de Vilafranca. Muchas gracias. Vale. Gracias, Mía. De nada. Vale.
Joaquín. Joaquín de Castell de la Il·lusió. Casteller de la Il·lusió, sí. Casteller de la Il·lusió. Ens vols explicar el projecte en què consisteix? Bueno, això surt de... Bueno, som de Valls, ¿vale? I allà és la cuna dels castells, no? La idea d'aquest projecte era la de, primer, com tots els projectes, i quan portem un col·lectiu diferent, és la de ser visible, no? I utilitzem com a eina els valors castellers, ¿vale? I és una forma de que aquestes persones pues, se siguin integrades a la societat i això, no? I de la millor manera, no? De fer una activitat que podia ser qualsevol, no? Ser esportiva, ser de caràcter cultural, o sigui, de tot, no? I bueno, ja portem 5 anys com a colla constituïda i la idea és sentir-nos això, no? Una colla com una altra, no? Com aquí com estan els bailers, els lletans i la colla jove de xiquets de Vilafranca i la moixeranga de Vinaròs, no? La idea és aquesta, no? D'arribar a la normalitat dintre de l'activitat castellera. La gent que les persones que integren són amb discapacitat psíquica, física o...? Bueno, la idea principal era aquesta, no? La d'agafar un tipus de col·lectiu i fer-ho, pues això, no? Que facin castell i bueno, pues, integrar una miqueta a aquestes persones. Però això va ser un error perquè era com desplaçar al propi col·lectiu, no? El que ho fan, diguem, totes les associacions, no? Que bueno, se dediquen solament a aquestes persones. I el que ho fem és que això està obert a qualsevol persona. El que fem és inclusió dintre del món casteller. Apostem per això perquè sabem que la inclusió és possible i pot ser una cosa normal, no? O sigui, que tinguin nom dintre de la colla, que siguin persones i que se sentin acceptades i ser acceptades. O sigui, que aquesta és la idea de la colla. Molt bé, moltes gràcies. Vale, molt bé. Som la Moixeranga de Barcelona, som una colla moixeranguera que és com una manifestació de cultura popular pròpia valenciana i som la primera colla moixeranguera fora del País Valencià. Definiu les figures, vaya. Bueno, les figures moixerangueres són paregudes a les castelleres, però tenen certes diferències. La nostra estructura sol ser més piramidal i s'intenta no repetir els pisos, i les figures són més plàstiques, com la que acabem de veure ara, que és la senieta, que podem veure que la figura se menege i gire. Quina diferència amb els falcons, que això sí que... Bueno, els falcons crec que no són propis d'ací de Catalunya o del País Valencià, crec que venen de fora. Bueno, sobretot les moixerangues normalment acaben amb una estructura d'un pilar, normalment. Acaben fent una estructura, però acaben amb un pilar de 2 al acabar. Això és el més normal. Quant temps porteu fent les moixerangues? Bé, portem gairebé 2 anys, vam néixer en desembre de 2017. Primer un grup d'amics valencians va començar a fer una colla de manera més informal, després ens vam convertir en associació i ara portem 1 any i mig compartint diades de cultura popular amb tot de colles castelleres d'arreu del país. Molt bé, moltes gràcies. Aquí, ayudando, ¿no? I la música que feu? Ah, sí, la música, és veritat, és veritat. Sí, preguntarem. No ha sido a la cabeza. Xavi, que mos queda una pregunta. La música, sí, és veritat, la música és molt original. I sobre la música? Bé, la música és una música pròpia del País Valencià que es diu la moixeranga, igual que les figures humanes que fem, i és una música que normalment l'han agafat els moviments reivindicatius de cultura popular, de l'esquerra valencianista. És una música molt bonica i molt referent per a nosaltres. Perfecte, si ho ficarem tot ja. Molt bé, moltes gràcies.
A mí.